La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Efectivamente, creemos de que es un proyecto más que va a quedar aquí en esta zona y sobre todo que estamos pensando en que va a ser muy útil para las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros, tomando en cuenta que se realizaron los cambios de tubería donde era necesario, se chequeó lo que es la tubería de drenaje como lo de agua potable, esto viendo que no haya necesidad de tener que levantarlo en su momento. Comentarles de que tiene 15 centímetros de base, la cual fue chequeada, verificada también por los ingenieros de Mixto Listo, y 20 centímetros de grosor en lo que es el pavimento. Consideramos de que se están llenando las especificaciones necesarias para que este proyecto tenga una vida útil de muchos años. Prueba de la fiscalización que estamos realizando es velar porque la cantidad de metros que se contempla en el contrato se ejecute y un poco más. Velar por la calidad de materiales que se están utilizando también en cada uno de los proyectos es base fundamental para poder verificar que los proyectos tengan durabilidad. Prueba de ello, como se lo digo, se lo repito, es que a cada camioneta que viene se les extrae una cantidad de concreto para que en su momento se envíe a la ciudad capital al laboratorio para verificar la calidad. Pedirle a los vecinos que colaboren con nosotros al no pasar vehículos en donde se está pavimentando, en donde se está adoquinando, hasta que la empresa lo indique. Esto nos va a garantizar a nosotros la durabilidad del proyecto, nos va a garantizar también el tener que aplicarle la fianza si es necesario a la empresa, siempre y cuando pues no hayan ingresado vehículos al sector en donde se está ejecutando el proyecto. Entonces, pedirles a los vecinos que nos tengan un poco de paciencia. Realmente estamos trabajando, estamos haciendo lo mejor posible para poder ir cambiando nuestro municipio y considero que lo estamos haciendo. Así que únicamente les pido un poco más de paciencia para nosotros y vamos a seguir trabajando en beneficio de la población. Sí, no cabe duda que la obra que está haciendo la actual administración municipal es bastante funcional, por así decirlo. Usted ve el espesor que tiene el pavimento que están echando. Y como es una vía rápida y es un acceso para la ciudad, porque aquí entran productos de primera necesidad de la estancia, de Panaxit, de muchos lugares de esta región. Frijol, maíz, leña, y es prácticamente un abastecimiento a la canasta familiar. Este pavimento lo evaluó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las proporciones las dan ellos conjuntamente con las compañías. Y si no, va a pasar de otras administraciones municipales. Que por la comisión que le dejan a la municipalidad, la obra es de menos calidad. Entonces los costos en materiales y en proporciones bajan. Y la comisión va grande para el consejo municipal, para el alcalde municipal. Yo pienso que si no me equivoco, discúlpeme señor periodista, si no me equivoco, hay bastante honradez en que nosotros como vecinos tengamos el cuidado de que realmente que ni los perros pasen y que la gente una vez hecho el trabajo no estén pisando el pavimento. Sin embargo, hay gente que aunque miren que está bloqueado desde que están trabajando, sigue pasando sobre el concreto. Ahí hay varias de personas. Entonces, nuestra recomendación es que la gente tenga cuidado, porque es una obra. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.